Vaya conmigo y abrir la palabra en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas capítulo 5. Leemos del versículo del 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Gloria a Jesús, amén, y leemos esta palabra en su nombre. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué estaban haciendo? Lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gloria al Señor. En esta porción de la palabra podemos notar muchas cosas profundas que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir. Pero algunas de ellas notorio es quizás lo necesitados que estamos de un milagro del Señor. Porque hay cosas que se nos salen de las manos. A veces, como les pasó a ellos, se trabaja toda la noche dándole y no pescaron nada, se les salió de las manos el control, ¿cierto? ¿Qué podía pasar ahí? Solamente Jesús viniendo y poder hacer un milagro. Yo sé que algunos de nosotros pasamos esas pruebas, pidiéndole al Señor algo que necesitamos y no. Y sabemos de que o lo hacemos en nuestras fuerzas tratando de hacerlo y se nos va y vemos que es algo imposible y solamente necesitamos de un milagro, una situación de nuestra vida. Otra cosa que puedo ver en este pasaje es que Jesús no solamente estuvo interesado quizás en la salvación de Pedro y de los discípulos, porque a esto quizás fue que vino a llamar a estos discípulos, sino que también estaba interesado en su vida diaria, en lo que estaba haciendo, porque vemos de que él no había pescado y él enseñó a la gente y se lo llevó hacia un lugar para que pescara de algo que él estaba haciendo y no había podido hacer.
Él está interesado en nuestra vida diaria, amén. Usted debe estar seguro. En lo que le parezca lo más mínimo, Él está interesado. Y esto lo notó Pedro. Pedro, viendo de que Jesús sanaba, enseñaba, le daba alimento a las personas, tal cosa, y sorprendió a Pedro porque también se preocupó por él. Se preocupó por él. De algo tan sencillo como era su trabajo, de lo cual quizás él dependía. Y esto lo sorprendió a Pedro. Y cuando el Señor le dice, boga mar adentro, y él lo hace y echa la red, el Señor le dice, bueno, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pescado nada, más en tu nombre echaré la red. Y echa la red. Y el milagro es tan grande que dice que cantidad de peces salieron, que aún sus redes se rompían. Pero temeroso del gran milagro que hizo el Señor, se lanza al piso, dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. El ser humano tiende a aferrarse a algo para poder cada día levantarse y como una motivación que lo ayude todos los días a levantarse, caminar, trabajar. Y eso está bien. Algunos lo hacen por sus hijos. Algunos lo hacen por su sustento. Como la mamá que quizás que le toca sola con sus hijos y sufre. Se seca las lágrimas todas las mañanas y muestra una sonrisa a sus hijos. Porque ¿quién es el motor? Como sus hijos. A veces es nuestro trabajo, nuestro negocio. A veces no se vendió nada, ¿cierto? Todo el día. Y usted, porque no se vendió un día, al otro día ya te terminó todo. No, al otro día lo abrió. Porque hay días buenos y también hay días malos. Pero no quiere decir de que nos estanquemos en algo. Debemos de continuar y hay motivaciones que nos llevan a hacer estas cosas, a levantarnos todos los días, a madrugar, a orar, a buscar de la presencia de Dios, aunque hay días que no pescamos nada, aunque hay días difíciles. Sin embargo, esto se puede convertir peligroso cuando mi mayor motivación, estoy hablando de colocarle toda mi motivación a eso, se puede volver peligroso para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay motivaciones efímeras, o la mayoría de motivaciones terrenales son efímeras, que hoy están y mañana puede que no estén. Y en ese momento es cuando también fracasamos nosotros. Porque estamos dependiendo de algo que en cualquier momento se nos puede acabar. Nos pueden echar del trabajo, un accidente, ya no puedo depender de mi salud, no puedo depender de algunas cosas. Y esa motivación que me llevaba a levantarme todos los días, ahora también puede ser mi fracaso, porque yo dependiera de eso. Dependiera de ello, algo que hoy está y mañana no es. En Primera de Reyes 17:12 hay una historia cuando el profeta Elías, de una mujer de Sarepta, una viuda. ¿Y de qué estaba dependiendo ella? De una manotada de ¿qué? De harina y de un poco de aceite. ¿Cuál era el pensamiento de ella? Pues ir a coger unos leños, hacerse un pan, comérselo y morirse. Así le dijo al profeta, ¿cierto? Así le dijo al profeta. Porque su motivación, lo único que tenía esa era su motivación. Pero el Señor tuvo misericordia de ella, ¿cierto? Y le mandó al profeta para hacer un milagro, amén. Por eso debemos depender de Dios. Y le voy a decir una cosa, por las condiciones tan vulnerables que nosotros nos encontramos, es necesario agarrarnos de algo firme. Que mi motivación sea algo que no pase. Que mi motivación sea algo que permanece para siempre.
Y estas características solo las cumple Jesús. No hay otra cosa que cumpla estas características. Por eso la motivación mía y de usted, hermano, debe ser Jesús, de levantarse cada mañana, cada día, de buscarle a Él, porque Él sí tiene el control de todo lo demás. La palabra la he titulado Fortaleciendo mi red. Fortaleciendo mi red. La Biblia dice que cuando el Señor llega a aquel lugar, a este lago llamado Genezaret, había un gentío que lo agolpaba, que quería escuchar la palabra de Dios, y encuentra 2 barcas con sus pescadores lavando sus redes. Y estos pescadores, me imagino que aunque no tuvieron una noche buena, no pescaron nada, estaban lavando las redes, estaban alistando las redes, porque es que la red se debe de estar lavando, se debe de estar limpiando, porque cuando se lanza recoge mugre, recoge algas, de pronto se le rompió el hilo y tiene que nuevamente sacarle, aunque estuvieron cansados, cogieron sus redes y comenzaron a lavarlas. Porque ahora, si hubiesen tenido una red toda desbaratada con huecos y todo, y el Señor le dice, bueno, va a acabar adentro y lanza sus redes, y lanzaron las redes y sacando los pescados y todas las y los pescados se salieron por acá, pues así haya milagro, pues de pronto no lo pudo coger. Y debemos de fortalecer nuestra red. Y es fortalecer mi vida en Cristo, fortaleciendo mi vida en Cristo para poder obtener los milagros, para saber aprovechar los milagros. Debo de fortalecer mi vida en Él. A veces nuestra motivación es porque son nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, nuestro trabajo es porque nos interesa verdaderamente aquello, y por eso es que lo hacemos. Pues debes de tener razones suficientes para que tu mayor motivación sea Jesús, tu mayor motivación. Y yo tengo 3 motivaciones porque hay muchas, pero que quisiera hoy que nosotros nos enfocáramos más y viéramos alguna de las muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros para motivarnos, para que nuestro motor sea Él, sea Jesús. La primera es porque Él me eligió, porque Él te eligió a ti. Nos eligió. ¿Qué más motivación quiero yo para amarle, para aferrarme a Él? Sabiendo de que Él me eligió. Usted sabe que nosotros tenemos la tendencia de alejarnos de Dios desde el principio. El hombre tiene tendencia, su naturaleza es alejarse de Dios. Como cuando Adán falla y se alejó de Dios, se fue de Dios y Dios le tocó ir a buscarlo. Y así es Dios con nosotros. Nosotros estamos aquí porque Él nos eligió, porque nos llamó. Así es, amén. No, porque, no, es que yo se llamaba a Dios y yo me fui para la iglesia. No, tuvo misericordia de nosotros, tuvo misericordia. La Biblia dice que en otros tiempos, hablando Pablo a los colosenses, éramos ajenos de la vida de Dios, ajenos, haciendo lo que la cabeza nos mandaba. Ajenos, y Él tuvo misericordia, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y así sucedió con Pedro. Hace poco leí cuando la palabra y veo que el Señor entra a la casa de Pedro y estaba la suegra enferma y la toca y se la levanta, ¿cierto? Le sirvió. Y él llega y resulta que ese pasaje está atrás de lo que estoy leyendo, o sea, está en el capítulo 4. Creo que es en el capítulo 4. Sí, capítulo 4, versículo 38. Y me encuentro con que aquí en el versículo 5 es cuando llama a Pedro. Entonces me dije, bueno, yo le pregunté a mi esposa, ¿hay como una contradicción ahí? Y el Señor nos llama a escudriñar las Escrituras.
Porque ahorita salen, como vemos mucho internet, salen en internet y comienzan y sacan videos los que no creen en Dios, dice, y colocan las contradicciones de la Biblia, los errores de la Biblia. Y uno, como ve más internet muchas veces que leer la Biblia, y usted se cree lo que dicen ahí. Y muchos videos están saliendo así. Y cuando me encuentro de que sí, antes el Señor, según aquí Lucas, había pasado por la casa con Pedro, pero acá en el versículo 5 es cuando lo llama. Y al parecer, según los otros evangelios, Pedro ya había sido llamado, sino que se había devuelto otra vez. En los anteriores evangelios, Jesús les hace un llamado y de una vez se levantan y le siguen. Pero al parecer se habían devuelto nuevamente a pescar. Y tuvo que ir nuevamente el Señor a llamarles con un milagro. Y hace ese gran milagro de la pesca milagrosa. Y él dice, y yo creo que por eso es que él dice: apártate de mí porque soy pecador. No merezco estar a tu lado, no merezco que me vuelvas a llamar, porque tendemos a alejarnos del Señor. Pero Él me eligió a mí, eligió a Pedro, eligió a los otros discípulos con sus defectos, con sus características. Efesios 1:4 dice: según los escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué le dice a Jeremías? A Jeremías le dice que antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Salmo 139, cuando usted léalo, lo que dice ahí, todo está planeado del Señor para nosotros, porque Él nos eligió. Y esto me motiva a amarle, a aferrarme a Él, porque si pudo elegirme antes de todas las cosas, pues sé que mi ancla está segura en Él. Amén. Mi ancla está segura. Dice el Salmo 37:24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene. Nosotros no quedaremos postrados, aunque tengamos pescas malas, aunque caigamos, no quedaremos postrados, porque ¿quién nos sostiene? Jehová. Porque ¿quién nos eligió? Jehová. Porque ¿quién vino por nosotros? Jehová, a través de Cristo en la cruz. Amén. Gloria al Señor. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Cualquier cosa creada nos separará. Nada, dice la palabra en Romanos 8:35 en adelante. Porque ese amor es en Cristo Jesús, que nos eligió. Amén. Gloria al Señor. Esa es una razón porque Él me eligió. Que mi motivación sea aferrarme a Jesús. Otra motivación muy grande es su obra en la cruz. Salmo 103 versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos humanos, de que tenemos debilidades, de que necesitamos de cosas para poder existir, que necesitamos de su mano poderosa. Cuando Pedro ve este milagro en Jesús, que dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció su condición. Ahora vemos a Pedro en las aventuras con Jesús, con muchos altibajos, demasiados altibajos. Usted lee la palabra y la historia de Pedro, lo vemos en ocasiones mintiendo, haciendo promesas que después no iba a cumplir. Cargaba una espada, utilizó la espada, y no para
partir la carne, para cortar orejas. Lo vemos haciendo cosas que diríamos, bueno, y andando con el Señor Jesús y en esas, negando al Señor, maldiciendo, mintiendo. Y a veces, bueno, pero estaba con el Señor. ¿Por qué pasaba eso en Pedro? Si es que estaba con el Maestro, ¿por qué no había sido cambiado en ese momento? ¿Y sabe en cuál momento Pedro es cambiado? Cuando encuentra a su Maestro colgado en la cruz. Porque es que si nosotros no entendemos el significado de la cruz, no podemos ni tenemos el poder para cambiar nosotros. Cuando arrestaron a Jesús, dice que Pedro veía las cosas de lejos, viendo a su Maestro cómo era maltratado, cómo le injuriaban, cómo lo escupían, cómo le azotaban. En la Pasión de Cristo muestran los azotes que le dan a él y dicen que fueron 40 menos 1, que desgarraba su carne, su piel. Y él no entendía, viendo cómo lo coronaron con unas espinas. Escuché que cuando coronan al Señor con espinas es que está quitando la maldición que había heredado Adán. Cuando dice que la palabra que era lo que iba a producir la tierra, espinas, cargos, que tuvo que incrustarse en su cabeza una corona de espinas. Y Pedro veía quizás de lejos todas estas cosas, cargando un madero, una cruz, y caminando, aferrándose a ella hasta la cruz, hasta el lugar donde tenía que llevarla, llamado el Gólgota. Cuando lo ve allí, quizás, y yo creo que lo que más le conmovió a él fue que él fue el único, bueno, entre sus discípulos, todos fueron presenciales de que él sí era inocente. Porque Pedro describe en los Hechos 10:38, creo, dice: a este Jesús Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y qué anduvo haciendo? ¿Males? Anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, dándole de comer al hambriento, libertando a los oprimidos por el diablo. En sus aventuras con él vio que él no, todo lo que hizo fue bueno, y que estaba ya en la cruz un hombre inocente. Y quizás cambió su actitud diciendo, viendo que él estaba pagando, y entendió que estaba pagando por los pecados, por los altibajos de Pedro, por mis altibajos, por tus altibajos. Y hasta que no tengamos esa revelación en la cruz, no podemos ser cambiados. Porque no es el andar con Cristo, es la obra que Él hizo en la cruz. Amén. Muchos hablan de Jesús, de Dios, pero no han tenido esa revelación en la cruz de que Él pagó por nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando todo esto aconteció, ¿cómo lloraba Pedro? Amargamente, sí, porque le había fallado al Señor.
pero también porque se había ido su maestro. Pero Pedro no volvió a ser el mismo desde ahí. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no conoció el pecado y por nosotros cargó todo el pecado en él por nosotros. Quiero que me acompañe en Primera de Pedro 4, lo que Pedro está hablando ahora, lo que le escribe a la iglesia. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con qué? Con el pecado. Armémonos del mismo pensamiento. Crucifiquemos nuestra carne. Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Pablo nos dice en Romanos 12:1: así pues, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y las cartas de Pedro, está hablando de un Pedro nuevo, un Pedro renovado, un Pedro que habla de la santidad, que habla que la única manera de poder nosotros crucificar la carne es ir a la cruz, entender el significado de la cruz. Y ese es lo que me motiva a mí, de aferrarme y de que mi motivación sea Jesús, porque sé lo débil que soy como ser humano, lo débil que soy como ser humano. Más adelantico en Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, después de que quizás no hayas pescado nada, dice Pedro, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él es el que hace la obra en nosotros. Acerquémonos a Él, que nosotros solo no vamos a poder. Gloria a Jesús. La obra en la cruz lo llenó tanto a Pedro que ¿sabe qué? Ya no era que, porque cuando vio que iban a encerrar al Señor, cuando iban a crucificar al Señor, hasta le tuvo miedo a unas mujeres, porque le dijeron: oiga, usted está con él, es de ellos. Y no, yo ni lo conozco. Pero lo llenó tanto que ahora él dice: estaba dispuesto a morir por Jesús. Según la tradición dice que él murió, ¿cómo? Crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque él pidió que lo crucificaran así, porque no se sentía digno de morir como murió Jesús. Fue cobarde, pero cuando vio la obra en la cruz fue el más valiente, por dar su vida por Jesús y por supuesto por la obra del Señor. Cuántos encierros, cuántos azotes, cuántas hambres, como lo describe la palabra, porque cuando mi motivación es la cruz, es a otro precio, a otro cuento. Mi vida será diferente. Y como tercero, que me enamora de Jesús, que me hace ir a Jesús, es porque nos hizo participantes de su gloria y de su obra. De su gloria y de su obra. Simón, un simple pescador llamado por Jesús a una aventura
a la que traspasó la eternidad. Sencillo, un simple pescador. ¿Quién iba a pensar que iba a vivir la aventura más grande de su vida eterna? Porque traspasó los tiempos y es eterno. Y así el Señor también se ha placido con nosotros, demostrarnos su gloria y también poder participar de su obra. En Marcos 3, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice que el Señor, como predicaba a la gente, la multitud se agolpaba y le oprimían. Entonces le había pedido a sus discípulos que siempre le tuvieran una barca, porque como Él sanaba, porque Él libertaba, y habían personas que tenían plagas, y dicen que las plagas literalmente, dice la palabra, que caían sobre Él. Por eso Él tenía una barca. Le había dicho a sus discípulos que siempre, dice la palabra ahí, la Reina Valera, que le tuvieran lista una barca para poder enseñar desde la barca a la multitud. Entonces, ¿se imaginan cuál barca sería? Debía ser la de los discípulos, la de Pedro, de pronto, no sé cómo. Al principio dice que eran 2 barcas, pero posiblemente pudo ser la de Pedro. Y utilizó la barca de Pedro. ¿Cuántas aventuras vivieron en esa barca Pedro y Jesús, sus discípulos? La mayoría de aventuras habla de cuando esa barca iba en medio de la tormenta y vivió la gloria Pedro, porque pudo ver al Mesías venir, caminar sobre las aguas, y pudo también él por fe andar unos pasos sobre el agua. En una ocasión, en otra también tormenta, dice que el Señor estaba dormido en la barca, y otra tormenta igual y tal cosa, y como si nada, como si el Señor no le importara, y los discípulos dicen: Señor, no te da cuidado que nos vamos a morir, vamos a perecer. ¿Cuántas personas desde esa barca sanaría el Señor? ¿Cuántas bocas, estómagos alimentaría el Señor desde esa barca? Muchas. ¿Cuántas aventuras vivieron Jesús y sus discípulos allí? Y es porque pudieron ver la gloria, participar de la gloria del Señor y participar de su obra. ¿Cuántas almas fueron salvas y escucharon del reino de los cielos en ese ambiente de Pedro? Quizás nunca tuvieron que abandonar realmente esas barcas. Tenían que abandonar lo que había en su corazón para seguirle, para poder ir con Él. Nosotros somos testigos de su gloria y de su obra. Nos ha elegido a nosotros para participar de su gloria, para participar de su obra, poder experimentar el llevar el evangelio, poder experimentar el orar por alguien que se sane, que busque del Señor. El yo poder predicar en esta mañana es algo maravilloso. Yo, como todos seres humanos, somos débiles. Los predicadores también me cuesta muchas veces de pronto organizar el mensaje, y veo la necesidad del Señor, y al final, cuando de pronto ya lo tengo, y cuando que al principio no sabía cómo, y veo que al final sí, a veces duro toda la semana, y en el último momento es cuando hay algo donde puedo organizarlo y digo: es la obra de Dios, porque si no fuera por Él no podría. Yo recuerdo cuando estudiaba que yo no podía hablar delante de las personas. Se me colocaba la cara toda roja, quedaba bloqueado, las orejas rojas, mejor dicho, quedaba de otro color y bloqueado.
Pero Él quiso que hoy yo estuviese aquí para participar de su gloria, amén. Así es. Y eso es lo que quiere hacer con usted. Desde su ámbito donde usted se mueva, el Señor quiere utilizarlo. Así como utilizó a Pedro. Porque es que nosotros somos instrumento en sus manos. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y ¿usted cree que Dios necesita de nosotros? No necesita. Solamente quiere es darnos un poco de su gloria para poder nosotros participar de ella. Y eso es lo que hace el Señor. Siéntase privilegiado de que usted puede participar de la obra del Señor. Ya para terminar, quiero leer San Juan, versículo 21-11. Dice la palabra que después de que el Señor murió en la cruz, ya se le había aparecido como 2 veces a los discípulos y se les aparece por tercera vez. ¿Dónde cree que se apareció el Señor nuevamente? Donde Pedro. ¿Y en qué lugar? En el mismo lugar donde lo llamó. Y con el mismo milagro. Los discípulos quizás al ver de que, bueno, ya el Señor ya se había aparecido, pero aún así quizás estaban en un poco de incertidumbre y se habían vuelto nuevamente a pescar. Y ahí sí ya estaban casi todos los discípulos. Y vemos de que el Señor llega a este lugar llamado al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mismo mar de Galilea y el mismo lago de Genesaret. Lleva esos 3 nombres. Por eso si usted lo encuentra en la Biblia es el mismo lugar. Y es el mismo lugar donde Pedro pescaba. El mar de Tiberias, de Galilea y el lago de Genesaret. Y allí estaba Pedro nuevamente, tratando de pescar, y no pescaron nada. No pescaron nada. El versículo 11 dice: porque el Señor se le había aparecido, y el Señor les dice que echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la echaron su red nuevamente. Entonces encontraron gran cantidad de peces que no lo podían sacar. El versículo 11 dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompía. Era una red fortalecida para recibir el milagro, porque ya no dependía de la limpieza que le había hecho Pedro, sino dependía de la gloria de Dios en Pedro. Dios tiene milagros para nuestras vidas, porque estamos siendo preparados para recibir los milagros, porque nos está fortaleciendo nuestra vida espiritual, porque nos estamos aferrando a la verdadera palabra en fe, en obediencia. Romanos 9:33 dice: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa roca es Cristo, amén. La Biblia dice, Jesús dice que el que coloque su casa sobre la roca
aunque vengan cosas, no caerá. Y tu motivación mi motivación es la roca que es Cristo, amén. Y el que en él creyere no será avergonzado, porque es nuestro Rey. Porque es eterno, no es efímero. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si tú y yo colocamos la confianza en Él, mi motivación todos los días sea Él, no seremos avergonzados. Y lo que tú estás pidiendo al Señor, ese milagro vendrá. Porque Él es todopoderoso, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has venido a buscarnos, Señor. Cuando nos alejamos, Señor, porque tú nos llamas todos los días. Porque tú nos llamas con cuerdas de amor, Señor. Porque tú conoces nuestra condición, Señor, de que somos polvo. Porque tú conoces nuestras limitaciones, Señor, de que humanamente no podemos conseguir a veces lo que queremos. Porque la única forma de alcanzarlos es a través de un milagro, Señor. Señor, y hoy quiero decirte que me aferro a ti, Jesús. Que mi motivación es tú, Señor Jesús. Que nada me podrá mover porque tú permaneces firme. Y como dice tu palabra, que aunque cayere, no quedaré postrado, porque tu mano es la que me sostiene, Señor. Porque tú nos levantas, Señor. Colocas nuestro pie sobre peña, Señor. Te damos a ti muchas gracias y yo oro por la iglesia, Señor. Señor, concede la petición de mi hermano, Señor, en esta mañana. Conforme a tu voluntad, Señor. Yo sé que esa petición es buena, Señor, porque mi hermano te conoce, Señor, y sabe pedir conforme a tu voluntad. Por eso sé, Señor, de que esa petición es buena, agradable. Señor, por eso sé de que ellos piden cosas que necesitan, Señor, y que no son malas, Señor. Te pido ese milagro, Señor, para mi hermano, para mi hermana, Señor, que está pidiendo tanto en su vida financiera, Señor, en su salud, Señor, en su familia, Señor, ahora, Dios de gloria. Que pase algo en su familia, Señor, lo que él desea, que sabe, Señor, que tiene que restaurarse en su familia, en sus hijos, en su esposa, en su esposo, Señor. En su familia que no te, en esa familia que no te conoce, Señor, que vengan a tus pies, Señor. Es un milagro poderoso, Señor. Te damos muchas gracias y te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos un saludo también a los que nos ven por nuestra página. Dios les bendiga y gracias por seguirnos.